Todos tenemos una voz interna. A veces susurra, a veces grita, pero siempre está insistiendo constantemente. Muchas veces tenemos un diálogo, una relación con ella, o muchas otras veces nos desconectamos y fingimos demencia. En el episodio de hoy vamos a hablar cómo restablecer esa conexión y esa relación con esa voz interior que a fin de cuentas a todos nos sucede. Cómo reconocer que ese diálogo interno no es nuestra identidad, sino una parte intrínseca de la experiencia de nosotros. El ciclo. Sean bienvenidos y bienvenidas al Ciclo Podcast. Como saben, un espacio que hemos creado para conversar, dialogar y reflexionar sobre lo complejo y lo extraordinario que es ser humano. Y en el episodio de hoy quería que habláramos precisamente de una cualidad humana, si se quiere ver de alguna manera, pero que sucede en todos los seres vivos, ¿no? Que es este fenómeno de la conciencia. Nosotros podemos diferenciar o distinguir la conciencia también como esa creencia del yo, eso que sucede en nuestra corteza cerebral. Y esta creencia del yo suele estar buscando identificación como método de supervivencia también. Por eso muchas veces asociamos el diálogo interno que tenemos de nosotros, que de eso va este episodio, con la percepción de un yo o la creencia de que ese diálogo forma parte de nosotros intrínsecamente como la identidad. Y resulta que no es así del todo. ¿Por qué quiero que lo empecemos a ver de esta manera? Porque ese diálogo interno, esa comunicación o ese ruido que también muchas veces lo es bagaje. Siempre está sucediendo, ¿no? Yo creo que el día que eso se detenga es cuando se nos detiene nuestra experiencia como vida. Nuestra experiencia en esta vida como humanos, perdón. Pero sí hay algo que hay que reconocer y es que este diálogo siempre necesita que nosotros le abramos un lugar. Si lo negamos o si lo reprimimos, empiezan a suceder un montón de consecuencias negativas o consecuencias que no favorecen el desarrollo individual propio, ¿no? De cada ser y empieza a sugestionarte bien sea a las herencias transgeneracionales, a las creencias de validación o aceptación dentro de tu núcleo o clan, inclusive a la percepción de una identidad. Entonces, a lo que voy con esto es que este diálogo interno no es netamente un pensamiento, es una experiencia. Es una experiencia interna, ¿no? Si se quiere ver de esta manera, en donde esa parte de nosotros creativa que está asociado a todo lo que ha venido acumulando, ¿no? Como ya dije, empieza a manifestarse, ¿no? Entonces muchas veces aparece o aparecerá como una intuición, como sabiduría, como una emoción, como un sentimiento. Para diferenciarlo de emoción de sentimiento, los sentimientos serían como los juicios que le hacemos a las emociones como para etiquetarlas, ¿no? Ejemplo, una emoción podría ser miedo y el sentimiento es vergüenza, culpa, ira. Bueno, no sé si la ira también vendría a ser igual como vendría a ser una emoción. Pero bueno, en lo que voy entonces es que todo esto que empieza a suceder dentro de nosotros, ¿no? Le empezamos a dar una cualidad y la juzgamos, ¿no? Y eso es lo que determina más o menos cómo llevamos adelante esta relación con este diálogo interior, ¿no? Yo siempre recuerdo que de niño yo me ponía a pensar, ¿no? Y pensaba en esta voz que habita mi cabeza y a veces la escuchaba sugerirme hacer ciertas cosas, pero yo en ese momento sentía mucho la cualidad o la facultad de decidir y de elegir si conectar, si no, y siempre era como cambiante, ¿no? A medida que fui creciendo, esa voz empezó a tener más peso porque obviamente se reforzó de las experiencias que yo viví, ¿no? Bien sea de las traumáticas como de las positivas, ¿no? Y yo empecé a darle una creencia a esta voz. Y ya cuando la voz sucedía o aparecía, me doblegaba, me dominaba, y me dictaminaba enteramente, ¿no? Cuando empiezo a hacer un camino de exploración del ser que yo soy, inclusive más allá de las plantas sagradas, sino ya empiezo a ir a terapia, empiezo a sentarme conmigo, con lo que me sucede, independientemente sin recurrir, ¿no? a algo que me ayudara a través de un estado extrasensorial a alcanzar a atender esa memoria o esa herida inconsciente. Cuando yo empecé a hacer ese trabajo por propia voluntad, empecé a darme cuenta de cómo se tiene que forjar esa relación con ese diálogo interior. Esa relación va a variar dependiendo de qué tanto o no atendamos los traumas o las memorias que condicionan este pensamiento. O incluso los ciclos de tiempo, porque hay veces que yo puedo haber transitado ciertas cosas que de mi memoria, de mi vida, que antes eran dolorosas y hoy en día son
están cargadas de sabiduría, pero como el tiempo es cíclico, a veces me enfrentaré en situaciones en las cuales también eso vuelve a mí, ¿no? Y yo creo que eso es una oportunidad para uno darse cuenta cómo independientemente uno es la presencia que observa inclusive esos pensamientos, ¿no? Más allá del pensamiento en sí mismo, ¿no? Em, como usamos la identificación para sobrevivir, buscamos una manera de enjuiciar, condenar, para dar una respuesta que nos dé un confort, una seguridad, que es lo que muchas veces buscamos, ¿no? En este vacío existencial que transitamos todos como vida. Así que cuando me empecé a percatar de esto, dije, oye, ¿qué pasaría si uno no conectara con estos pensamientos, ¿no? Algo así como lo que se te induce o lo que se te sugiere cuando empiezas a meditar, ¿no? Y empecé a darme cuenta que yo puedo entrar en un diálogo con estos pensamientos. Obviamente, ir drenando memorias, limpiando, ayuda, porque ya tú ves las cosas como con mayor claridad, ¿no? No está el peso de esa voz, porque esta voz, que a la vez también se asocia a nuestras imágenes internas, tiene un gran poder de doblegar o de condicionar o de afectar el yo que nosotros creemos ser, ¿no? Entonces, si vivimos una experiencia traumática de niño donde se nos abusaba y se nos desvalorizaba intelectualmente, por ejemplo, cuando seamos grandes, mostrar el yo que yo soy desde el intelecto o la creencia del yo, mostrarlo al mundo nos va a generar conflicto, nos vamos a avergonzar porque vamos a pensar que no es suficiente, que para qué, si se muestra puede ser maltratado. Van a venir todos estos factores o todas estas conclusiones que sacamos de niño para poder llegar a algo que nos permitiera seguir adelante, porque a fin de cuentas eso es lo que busca la vida. Entonces, este diálogo interno viene también a jugar parte como esa guardiana también de la existencia, ¿no? Que nos va a advertir cuando hay cosas que pareciera que fuera lo que pasó en aquel momento, que nos hizo daño, o cuando hay algo que atenta con nuestra seguridad, bien sea inclusive el valor. Si venimos de muchas heridas o de muchas experiencias de vida, donde el valor fue mal visto o generó daño en nuestra familia, en nuestro clan, pues obviamente buscaremos no estar no ser valeroso, por decirlo de alguna manera, para poder seguir sobreviviendo. Este diálogo interno también muchas veces responde a la necesidad de sobrevivir, ¿no? Entonces, cuando nosotros reconocemos esto, reconocemos que este diálogo puede ser bueno como puede ser malo, porque cuando sentimos o cuando nos vienen pensamientos de cosas buenas, es ese mismo diálogo interior. Cuando pensamos en ese ser amado, es ese diálogo interior. Cuando pensamos en ese logro, en ese sueño, todo eso lo que genera imágenes positivas y genera eco positivo en nuestra mente viene de ese diálogo interior. Entonces, interno. Entonces, no podemos decir que es bueno o malo, no podemos decir que es malo cuando me doblega o es bueno cuando me enaltece. Solo son cualidades con las que yo decido conectar. Y mi poder de elección, así como lo hemos hablado con Matrix o con muchas películas de referencia, es nuestro mayor poder en la Tierra, o sea, es nuestro único poder real, la capacidad de elegir, aún a pesar de las situaciones, aún a pesar de las adversidades o de las circunstancias, podemos elegir, podemos decidir cómo sí, cómo no, qué sí, qué no. Y en esta parte del diálogo interno, ¿no? Nosotros podemos ir eligiendo cómo interpretarlo. No podemos modificarlo netamente o no directamente, ¿no? Habrán ejercicios donde yo, si me sucede una situación, yo trato de respirar para calmarme. Ahí un poco me estoy sacando de lo que realmente me sucede. Si no tengo que sobrevivir netamente, yo lo hago. Pero si es una experiencia por algo que sucedió con un otro, pues me permito transitarlo. No necesariamente tengo que sobrevivir en ese momento. Y eso yo creo que es de las primeras herramientas que yo aprendí para poder tener una mejor relación con mi diálogo interno. Saber cuándo sí y cuándo no. Cuándo yo elijo conectar con algo para permitirme atravesar esa experiencia y cuando yo, por dadas las circunstancias que existen, cuando yo decido hacer algo diferente, ¿no? Y esto nos va a ir permitiendo, si quisiéramos verlo de alguna manera, como si pudiéramos etiquetar a estas diferentes voces nuestras, ¿no? Porque todas son propias de esta identidad que construimos. O sea, por eso es que le digo, y conectar o identificarse netamente con una voz no es lo más beneficioso, porque a fin de cuentas hay muchas voces dentro de uno, ¿no? Como a veces está esta voz de la ansiedad, o la voz del niño interior, o la voz del que solo sobrevive, la voz del temeroso, la voz del valeroso, del soberbio. O sea, es como si lo pudiéramos etiquetar en diferentes arquetipos o personajes. Seguro todos tendríamos mucho, porque esta voz se va separando en eso. Si tuvimos experiencias, como les digo,
transgeneracionales va a salir una voz que nos va a recordar eso. Si tuvimos experiencias de valor, va a salir una voz que nos va a recordar eso. Si tuvimos experiencia de abuso, va a salir, o sea, en todo momento esta voz juega una parte fundamental del rol de ayudarnos a sobrevivir y también de a su vez del rol de darnos guía, calma y confort. Entonces, empezar a entender esa relación, cuando yo conecto con ella, cuando me está avisando cosas que me pasan y que yo niego, cuando me abro también para que ella se manifieste enteramente, cuando yo le hago presencia en mí, que eso es lo que termina deduciéndose un poco esto, ¿no? Porque podemos etiquetarla, ¿no? Como le dije, el niño interior, podemos reconocer la emoción, pero si nosotros no elegimos estar con esa voz, siempre va a ser un ruido, siempre va a ser un problema. Es como el ejemplo ese de Bruce Lee, donde él quería, le preguntan, o creo que es una publicidad de algún licor, no me acuerdo, pero que el de Be Like Water, my friend, que él dice que el agua es uno de los elementos más poderosos porque si la viertes en una tetera se transforma en una tetera, si la viertes en un agua, en una taza, se transforma en una taza. Pero si viene arrojada por la fuerza de la naturaleza es tan fuerte que puede destruir todo, o cuando está en calma es tan sutil y suave como, bueno, como el algodón. Entonces por eso él dice, be like water, my friend, adáptate a la situación. Y parte de esta experimentación del yo, porque los pueblos originarios tenían rituales de iniciación para todos los integrantes de su tribu, era porque se buscaba forjar el carácter. El yo que nosotros somos se tiene que construir. Viene heredado con patrones culturales, sociales, de memoria, pero se tiene que ir construyendo a lo largo de la vida. Y este yo también nos va a permitir tener una relación diferente con nuestra voz interior. Una en donde el yo o la creencia del yo que nosotros creemos ser, valga la redundancia, pueda dialogar enteramente con las voces internas que suceden en la experiencia de ese yo. Porque a medida que ese yo cambie, las voces también cambiarán y se modificarán. Todos los que construyen personajes o se dedican a la actuación o a la creación de cuentos, poemas y literatura, sabe que la construcción de un personaje no va solamente de su historia, sino cómo la interpreta, cómo la sintió, o sea, todas las cosas que terminan siendo subjetivas dentro de la experiencia. De la misma forma sucede en nosotros. Cada vez que nosotros nos abrimos a experimentar esta voz interna, nos abrimos a una posibilidad de observarla y cuando la observamos nos abrimos a la posibilidad de poder modificarla o de por lo menos saber que si el día que hace ruido, dejo que haga ruido, la escucho, estoy ahí. No necesariamente tengo que salir corriendo, no necesariamente tengo que tener una respuesta para dialogarle y decirle, no, porque no, que tú no sirves, vale, está bien, no. Y ya después cuando pase, cuando te sientas ahí, cuando no le tienes miedo, cuando dejas que te ladre, que se calme, te das cuenta que eso viene de un sitio en específico, puedes conectar a lo mejor con las cosas que te llevaron a pensar que era así, puedes discernir desde otro punto de vista. Ya no le temes. Al igual que cuando vienen grandes logros, que sí, tú lo lograste, eres el mejor y tal, y eso también hace que tú puedas verlo y no te creas del todo esa verdad o mentira, que no es que no seas tú el mejor en tus éxitos o en tus logros, sino que realmente eso no determina nada. Eso es una transición de la vida, así como las cosas negativas. Cuando empezamos a tener estos modelos de paradigmas mentales, la relación con la voz interna es mucho más fácil, es mucho más sencilla. También podemos ver que esta voz interna, cuando es reactiva, está tratando de hablarnos de nosotros también. Y a veces cuando tenemos esas reacciones nos ofuscamos en que fue el otro. No, porque yo estaba tranquilo hasta que fulanito de tal me dijo. Y no, y no. Ese otro o esa creencia del otro te está mostrando qué es lo que en ti no estás atendiendo. Y como tú no lo permites que suceda en ti porque lo condenas, lo vas a experimentar en un otro. O sea, eso es como una ley universal que yo creo que todos los grandes maestros han podido discernir. La vida en sí misma es una experiencia redonda. No hay nada desconectado de nada. Y yo soy porque ustedes son. Y para que ustedes sean, tengo que existir yo también. Por lo menos desde mi experiencia como Carlos. Esto no es que si yo no existo, nadie aquí de los que ven esto existen. No. Es desde mi experiencia como Carlos para que ustedes, como espectadores, oyentes de este espacio, de este programa, existan. Tiene que haber una creencia de que yo existo. Si no, no existirían. Desde la creencia del yo. Esto no determina que la vida se detenga si yo no existo. No, se detiene si yo no existo como Carlos. Se detiene para Carlos, no para la vida en sí misma. La vida continúa, ustedes continúan. Cuando nosotros empezamos a tener esa capacidad de discernir las cosas, el diálogo interno es una voz y ya. Es un carro en el que yo me puedo montar cuando me beneficia, del cual yo me puedo bajar cuando no me funciona o cuando no me beneficia, o al cual yo puedo acercarme para ver qué dice cuando no sé qué hacer, cuando no sé qué le pasa. Entonces, bueno, ya, como les dije, esta voz interior
puede venir de herencias emocionales, para hacer como una bajada a tierra, ¿no? Experiencias de la infancia, juicios, abusos, patrones, cómo fue el embarazo de cada quien, porque ahí nuestras células se programaron un poco a la vida, y cómo fue la memoria o la vida de aquellos abuelos, de aquellos ancestros también, ¿no? Todo desde un punto de vista está tratando de eh, reorganizar o de evolucionar en pro hacia un mejor sentido de vida. Ese es el sentido de la vida realmente. Siempre busca un mejor sentido de vida. Y nosotros por el dolor, por muchos conflictos, nos vamos a veces separando o alejando del buen vivir. Y la memoria, Dios, el amor, todo lo que nos habita, como lo quieran ver, está tratando siempre que nosotros recuperemos el buen vivir. Y obviamente en este espacio sucede esta experimentación donde nosotros, hacia nuestra ignorancia o guiados por nuestra ignorancia y nuestros complejos, y nuestros traumas y nuestros dolores, creamos un paradigma polar, ¿no? Entre la verdad máxima y el amor máximo y el dolor y el miedo máximo. Y ahí se discierne la vida, ¿no? El sufrimiento y todas estas cosas. Así que nada, eso. Entender que esta voz no necesariamente es mala, que más bien es provechosa. Yo la uso muchísimo, es como mi chat GPT personal también, si se quiere ver, ¿no? Solamente que funciona para conmigo, ¿no? No tengo acceso a una nube de datos, sino tengo acceso a estados de mí. A ver. Bueno, ¿cómo saber también si esta voz está bloqueada o si es beneficiosa? ¿Cómo saber si es la voz que me beneficia escuchar o la que me beneficia escuchar con cierta cautela? Porque cuando nos genera bienestar o cuando la voz me está ayudando, es como la voz de la sabiduría, como si un ángel o un guía superior nos guiara. Calma, aunque pueda ser dura o firme, nos genera calma. Ejemplo, tenemos que poner cortar relación con algo o cortar o dejar los puntos claros o marcar un límite con alguien que está abusando. Lo hago sintiéndome bien, no me siento mal, estoy en calma, sé que estoy haciendo lo necesario, lo correcto. Esa es una voz positiva, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y esta voz tampoco necesita quitar o necesita ponerse por encima de otro. Yo siento que esa es la voz de la sabiduría, ¿no? Volviendo a esto. Cuando esta voz está bloqueada, cuando no nos ayuda, pues bueno, cuando somos muy duros, críticos o perfeccionistas, cuando vemos los defectos en todo, cuando pensamos que tenemos la verdad absoluta, cuando no queremos escuchar o cuando tenemos miedo, cuando son derivados del miedo, ¿no? Son reacciones de supervivencia. ¿Qué más? ¿Cómo cultivar una voz interior también más sana? Porque es como yo siempre les digo en este programa, la espiritualidad, la filosofía, los caminos de vida son práctica. No son netamente yo hago esto, voy con el chamán, voy con el maestro yogi, voy a la montaña, voy al desierto. No. Es una práctica diaria, un hábito constante de forjar el carácter y la creencia del yo que soy a través de hábitos que sean beneficiosos para ese yo que yo quiero construir, ¿no? Entonces, ¿cómo cultivo esta buena voz interior? Meditando o teniendo espacios para el silencio, cosa que es fundamental. Estamos en una sociedad, en una era donde todo es muy rápido, muy volátil, todo se quiere decir, todo se quiere contar, siempre queremos distraernos, estamos siempre buscando algo, ¿no? El cerebro está llegando a un punto de una gran expansión y de cambio, ¿no? Porque estamos cambiando la manera de procesar las cosas en tiempo y espacio. Pero la meditación y el silencio es necesario. Es necesario para poder bajar la frecuencia, para reducir las ondas cerebrales a un estado de calma, o para llevarnos, para reducir a un estado de calma, para hacer pausa, ¿no? Porque también es necesaria dentro de todo el quehacer. Así que bueno, meditar, tomarse un tiempo para caminar. La meditación no necesariamente es ponerse, meditar es un acto de estar entregado enteramente al presente, a esa acción, ¿no? Escribir los pensamientos también es una buena opción. El journaling, que yo siempre recomiendo, es lo primero que yo hago siempre al levantarme del día. Bueno, últimamente tengo un par de días que no lo he hecho. Pero escribir en la mañana todo lo que sentimos, sin filtro, lo que tiene nuestra mente, ayuda a que se valide. Y una vez se valide y se acepta, empieza a dejarse del ruido un conflicto. Lo reconoces como lo que es y empiezas a posicionarte tú como la conciencia o la presencia que observa todo lo que sucede ante sí, que está antes de cualquier creencia, que está antes de cualquier experiencia. Eso es lo que en el fondo somos todos y todas. Lo podemos llamar Dios, lo podemos llamar amor, lo podemos llamar el gran misterio, como lo quieran concebir.
Esa es la experiencia real, ¿no? Lo único que existe realmente, ¿no? Bueno, tener diálogos también con la voz interior a mí me parece fundamental. Yo hablo conmigo o con mis voces dentro de mí, llego a puntos de acuerdo, de encuentro. Es donde quizás el líder que yo soy, que todos somos, toma la iniciativa para ejercer una acción, ¿no? En este caso, mediar. Y nombrar las voces también funciona, ¿no? Como que es mi yo crítico, así que, o mi yo desvalorizado, o mi yo... De esta manera, lo que nos ayuda es a concebir que no somos nosotros, que es una parte de nosotros. Este ejercicio ayuda mucho. Hay mucha gente que le ayuda. A mí me parece que a veces puede ser paño y agua tibia, pero funciona. Funciona para por lo menos quitarle el peso a la creencia de que somos eso, que somos el Carlos avergonzado o culposo, etcétera. Entonces, bueno, nada, eso sería todo por el episodio de hoy. Recuerden que la voz interior no es algo para temer, es algo para entablar una relación, para conocerse y para llegar a uno. En esta vida tenemos el gozo y el privilegio de hacer una experiencia de aprendizaje. Y en medio de todo el cerebro que tenemos, el ser que somos, le gusta aprender, le gusta expandirse, le gusta crecer. Yo creo que si el ser humano reconecta con esa cualidad y la lleva a la conciencia, al amor, pues va a encontrar una manera de evolucionar y seguir el orden divino, porque este estado en el que estamos, en tú que me ves y yo que te hablo hoy en día, esto pasará en miles o en cientos de años, a lo mejor ya no seamos esto. Seremos energía transformada en otro estado, materia reorganizada en otro estado. Así que reconocer esa constante, aunque pueda parecer muy fumada o muy de la física, porque la física también trae a colación muchas cosas de Dios, ¿no? Y el estudio de los astros también, ¿no? Te muestra que hay cosas que van mucho más allá de uno. Y que el hecho de que hoy en día yo estoy hablando aquí no quiere decir que sea la verdad absoluta ni mucho menos más menos que nadie. Como siempre les digo, este espacio fue creado para concebir la experiencia humana, las preguntas que nos hacemos, las cosas propias del animal o el ser que somos, el sentir o hacia dónde orientamos la vida, todo lo que implica esa experiencia humana. Y yo siento, ¿no? que es lo que también he estado buscando con los invitados, más allá de traer gente que aporte, es mostrar que todos los caminos al final se conectan, que siempre van a haber ideologías, creencias, que va a haber que gente que sepa más que yo, menos que yo, que va a haber gente que me ayude, que me oriente o que me enseñe y otras que me resten o que me enseñen desde otro lado. O sea, es una experiencia entera y redonda de la vida. Y tener esa postura traspolada a nuestro diálogo interior va a hacer que esa relación conviva mejor, ¿no? No, yo creo que uno nunca sale cuando empieza a llover a la calle a decirle al cielo, ¿por qué llueve? ¿Por qué? No, tú llueve y te pones un poncho, un cubre lluvia, un paraguas, no sé cómo lo llamen dependiendo de dónde estén. O sea, tú te preparas para lo que sucede. Lo mismo debería ser nuestra postura para con nuestro diálogo interior. Cuando entramos en nosotros, prepararnos a lo que, a lo que sucede. No querer obligarlo, no es como que me siento mal, tú siéntete bien. No, me siento mal para poder después sentirme bien. Siento lo que me pasa para sentir por qué me pasa o para qué me pasa y desde ahí hacer algo, si quiero hacer algo, si no, no. ¿Sí? Entonces, tengamos una postura donde nosotros somos la conciencia amorosa que observa todo lo que le pasa a nuestra mente, todos los pensamientos que concibimos. Somos la conciencia amorosa que presencia todos los pensamientos que creamos y generamos, que los observa, que conecta con ellos, que se identifica con ellos. Vamos más allá de ellos. O sea, no nos determinan ni nos limitan, pero hay que tener una relación con esa voz. Por eso los invité a hacer estas prácticas, para que se normalicen, para que generen un diálogo. Es como si fueran ustedes amigos de ustedes mismos o amigas de ustedes mismos. O sea, generen ese diálogo, generen esa convivencia, esa relación. Y disfrútensela como quien se disfruta una relación de pareja donde algún día todo es color de rosa y otro día quizás no tanto, donde a veces entran los complejos, las inseguridades, pero en todo momento se va al encuentro, no se rechaza. Lo mismo debería ser con nosotros. Por eso recalco, es la relación más importante. El amor de su vida son ustedes mismos por eso mismo, porque inclusive los amores de su vida y ustedes los experimentan a través de ustedes o del yo, en este caso hablando de mí. Entonces, tener una relación sana con ese yo internamente, con las voces que le suceden,
nos va a permitir tener una mejor vida en el afuera, en nuestras relaciones con nosotros, con el dinero, con el amor, con todo lo que hoy en día simbólicamente nos relacionamos, ¿no? Como saben, a los que les gusta lo que venimos haciendo, no olviden suscribirse al canal. Se vienen episodios también con más invitados. Estamos expandiendo eso, ¿no? Porque no quiero que quede solo en mí. Yo también a veces me puedo aburrir de escucharme a mí mismo. Así que también quiero que escuchen a otras personas de las cuales yo también aprendo o de las cuales simplemente quiero escuchar también, ¿no? Porque creo que también esto de idealizar a la gente por rankings o por, bueno, este es el no sé quién, la máxima autoridad, yo creo que eso al final suma, pero no determina y a veces creo que condiciona más que beneficiar. No siempre, ¿no? Pero entonces en este espacio siempre buscaremos al humano, encontrarnos con humanos, con gente humana, gente que desde mi humilde criterio o errado criterio o acertado criterio, como se quiera ver, considero que son seres humanos, gente que sufre, que llora, que hace algo increíble con su vida, que se atreve a buscar una alternativa, que lucha, que se esfuerza. Eso es un ser humano a fin de cuentas, no es todo esto que se venden en carátulas hoy de gente que viven como dioses, pero rechazan el dios que son y el animal que son. O sea, ser humano es esa experiencia y van a ver en este espacio gente que resuene en eso, al menos, ¿no? Y si puedo coincidir que sean de diferentes corrientes de pensamiento, culturales o religiosas, pero demostrarle que al final todos convergen en lo mismo, en la verdad última, más allá de todo condicionamiento, que es el amor, la creencia, la existencia de un Dios que nos acompaña, que nos sostiene a todos, independientemente de cómo lo quieran llamar, independientemente si creen que está en una tierra santa o no. O sea, ya toda la tierra es santa. Es el terreno completo, no es un lugar, no es Jerusalén, no es el Roraima. O sea, estas son tierras santas desde creencia hasta donde suceden cosas poderosas, ¿no? Hablando del Roraima, al menos. Yo no conozco Jerusalén, pero en el Roraima suceden cosas energéticas increíbles y muy fuertes. Pero todo eso sucede en el planeta Tierra, es como les hablaba al principio. Entonces, empezar a tener esa relación con nuestra voz interna y traspolarla a ese mundo va a hacer que todo sea más ameno. Y eso es lo que se busca en esta experiencia. Buscamos aprender a poder seguir estando acá con responsabilidad, con amor, para que el día de mañana, aunque yo no vea los árboles que en un día sembré, mis nietos puedan sentarse en su sombra y gozar de ello, o gente más allá después de mí pueda gozar de ello. Yo siento que cuando nos orientamos hacia allá, al menos como especie lo habremos entendido. Y de eso se trata en esta escuela donde estamos todos en la tierra, de aprender y comprender. Los amo mucho, cuídense mucho. Esto es el Ciclo Podcast. Hasta luego. Lo que quiero del amor, repetir.